una ocasión más con nosotros. Esta noche tendremos el grato placer y el honor de estar conversando con una persona que es un ícono en el mundo del café en el Perú. Él empezó prácticamente, por decirlo de alguna manera, el tema de de las cafeterías de especialidad. Me refiero a mi querido amigo David Torres Vicetti, que en cualquier momento ya va a estar conectándose con todos nosotros, ¿no? Agradezco a Javier López, a Jorge Montenegro, a Germán, ¿no? A Patricia Puentes, que está, saludos Pati, ¿cómo estás? ¿No? Vamos a Marcelo en España, gusto en saludarte. Vamos a pedirle a a David que se une en este momento a tener una noche bastante interesante, ¿no? Tecnatrop, hola, hola, gracias por el apoyo, ¿no? Ya está conectándose David. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, hola, no te veo todavía. Parece que hay un pequeño problema en el internet tuyo. Vamos a esperar que tú me oyes. Sí, te escucho muy bien. Yo sí te puedo ver. A ver, voy a cambiar la red. Dame un minuto. Estamos teniendo problemas con tu señal, David. ¿Qué tal ahora, Francisco? Saludos, Cafeísmo. Gracias por conectarse. Vanessa, Vane Fabián, Perú, gracias por estar con nosotros. Eres muy atenta. Llano, ¿cómo estás? Jorge Acuña, Juan Carlos Balcazar, hasta Jaén, gusto en saludarte. A Marce- eh, David, hola, hola, ya te veo. ¿Sí? Sí, perfecto, ahora sí. Excelente. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Bien, Cómo te está contento. tratando este tiempo? ¿Qué te puedo yo decir, David? Encerrado en casa, salgo para estrictamente lo necesario. Este, es una situación bien compleja, no estábamos definitivamente preparados para esta situación. Es algo que en algún momento solamente veíamos por televisión allá en China, ¿no? Y de repente, palandán, también tenemos nosotros, ¿no? Este problema a nivel mundial y la verdad es que es una situación muy compleja y muy delicada. Este, pero bueno, a tomar todas las precauciones, todas las previsiones del caso. Siempre lo digo, uno es la primera barrera de contención para esta situación. Si nosotros no tomamos con nosotros mismos y con nuestras familias las medidas adecuadas de sanidad, no me gusta utilizar el término de distanciamiento social, no me gusta, quizás es el distanciamiento de las personas. Hay que mantener esa relación social, aunque sea a través de estos medios, que por suerte tenemos hoy día esa gran ventaja de tener este tipo de opciones. Entonces, somos nosotros definitivamente los que tenemos de alguna manera la oportunidad
de cuidarnos, ¿no? Si nosotros no nos cuidamos, y bueno, hay que salir a trabajar, ¿no? Eso en algún momento nos tocará, y cuando nos toque eso, pues hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo está Marcel? ¿Cómo está ese bebé? ¿No? Está grande. Muy, está grande, muy bien. En este momento está en el proceso de irse a dormir, ya, está con su mamá en el Ajá. cuarto. Es un proceso arduo, en realidad, pero muy bien, afortunadamente muy bien. Tú sabes que aquí en el Perú, a partir de esta semana, se ha permitido en algunos distritos de la ciudad de Lima y entiendo también en otros departamentos que los niños menores de 14 años pueden salir por Ok. 30 minutos acompañados de los papás. No a correr al parque o a jugar al parque, no solamente a caminar o a ser llevados, digamos, ¿no? Para que puedan tener un poco de luz, de salir básicamente de la casa. Curiosamente, Claudia esperó. Ayer decidió no hacerlo porque quería ver la situación primero cómo se desenvolvía, porque igual hay un poco pues de temor natural, ¿no? Y hoy día se animó a Claro, sacarlo, pero el bebé apenas llegó a la puerta del edificio, echó a llorar de una forma que no tienes idea y no quiso salir para nada. Y así es que no es lo un pudimos niño sacar. sumamente inteligente. Es un niño sumamente inteligente. Él sabe la situación que estamos pasando y Así dijo, es. yo me cuido, ¿no? Y con eso, ¿no? Yo me quedo Puso en los casa, dijo. puntos y las pautas. Así mismo es. ¿No? Bueno, hijo de tigre tiene que salir manchado, hermano. Así es. Así es que qué bueno, qué bien. David, a ver, David, yo he querido conversar contigo esta noche, tanto tú como yo tenemos una gran cantidad de amigos, productores, baristas, gente involucrada dentro de toda la cadena agroproductiva del café, no solamente en el Perú, sino en muchos países de origen y en otros países de consumo. Eh, yo a lo largo de las últimas semanas he estado conversando, más que nada con un enfoque orientado hacia los productores, preocupado por la situación propia, a pesar de que, por ejemplo, ya en Centroamérica culminó la cosecha, aunque nosotros en las fincas más altas estamos culminando la cosecha en este momento, pues somos productores y nos debemos y nos dedicamos al sector productor y tratamos de orientar de la mejor manera a nuestros colegas, compañeros de faena, sobre todo para Sudamérica, que en este momento está iniciando el proceso de recolección y en el cual, pues definitivamente nadie, como lo dije al principio, estaba preparado para poder afrontar una situación como la que estamos viviendo. Y esto ha tenido a los institutos del café o a los entes pertinentes propios del sector cafetalero en cada país a salir a hacer protocolos manuales para poder brindarle a los productores esa seguridad y lógicamente a los recolectores para salvaguardar y proteger sus vidas. ¿Qué está haciendo Perú al respecto? Allí hay unos datos bastante interesantes de la situación que hay. No sé si esta situación que se está brindando en este momento en el Perú es producto precisamente de lo que estamos viviendo en el mundo o si ya producto de ese bajón de precios incidió y afectó en el sector cafetalero del Perú. Quiero tu opinión. Bueno, a ver, en principio, en relación con la producción, se está trabajando, el Estado está trabajando, hasta donde yo tengo conocimiento, en diferentes, vamos a decir, ejes, ¿no? Eh, Como todos sabemos, y esto no es particular de nuestro país, sino es global, las primeras decisiones fueron hacia la quincena de marzo, fueron inmovilización, ¿no? Es decir, toque de queda a partir de las 6 de la tarde, nadie podía salir de la casa y durante el día era solamente para lo básico, ¿no?
Decisión que se tomó, digamos, o se ha estado tomando hasta el día de hoy. Estamos en esa situación. El toque de queda se ha subido un poco, un par de horas, pero la decisión, digamos, fue más o menos respetada, digamos, ¿no? Y esto directamente generó en el contexto de las zonas productoras, las zonas agrícolas, evidentemente problemas para, digamos, el trabajo en la finca, ¿no? Recuerdo, porque ya estamos hablando pues de que esto ya tiene 2 meses, ¿no? Aquí, entonces, Así es. recuerdo en un principio un contacto mío en el Ministerio de Transportes me comentaba un poco sobre, digamos, cuáles eran los problemas o cuáles creía yo que eran los problemas a nivel de, digamos, la cadena productiva del café en las cuales el ministerio debía tomar acciones. Y en primer lugar lo que le dije es, se necesitan emitir salvoconductos, pases para que los productores puedan ir ver sus chacras, sus fincas, y evidentemente no sean levados por la policía o por los militares en el camino, ¿no? Porque esto era básicamente la orden y sigue siéndola. Entonces, se ha estado dando, se dio facilidades para el comercio de productos de primera necesidad, entonces los camiones de carga se podían trasladar, y entiendo que los productores podían, con las medidas de seguridad, el uso de mascarillas, básicamente el distanciamiento, eh, ir a trabajar a sus fincas. Entiendo también que esto no es que haya afectado de manera significativa. He estado haciendo un pequeño paneo de la situación caficultora en el Perú, con algunos contactos también en la zona norte, en la zona sur y también en la zona central. Y la cosecha, que como tú muy bien dices, está empezando. Por ejemplo, en el norte ya está, digamos, ya hay una muy buena, digamos, cantidad de café recolectado y que está esperando, digamos, ser ya incluso embarcado. Es decir, también vamos a hablar del tema comercial. Aparentemente en el norte, digamos, las condiciones comerciales, básicamente los contratos, ¿no? Se están dando y se están manteniendo y el café está saliendo. Entonces, parece que esto, desde la información que yo tengo, a partir de estos contactos directos, no es que haya afectado de manera así terrible, ¿no? El tema de la producción específicamente. Es decir, la producción está, digamos, dentro del rango de lo normal, fuera de las amenazas usuales. Por ejemplo, parece que hay un rebrote fuerte de broca en el norte, cosa que Así es. no pasaba, pero bueno, eso no es, digamos, no está en relación con el tema de la pandemia, ¿no? Eh, Eso en principio, ¿no? El Ministerio de la Producción está probablemente ahora un poco más enfocado en el tema de la reactivación de los eslabones finales, es decir, básicamente las actividades de cara al consumidor, ¿no? No en los eslabones iniciales. Por lo menos no es lo que se está debatiendo más. Lógicamente porque desde un enfoque citadino de la prensa, estas no son noticias, pues, lamentablemente es cierto, no son noticias que den clics, ¿no? Es decir, en la situación del agro no Que es... generen un impacto. Exacto, exacto. Eh, Cuando evidentemente todos sabemos que el agro es clave y probablemente sea interesante, en estos 2 meses hemos sido quizá un poco más conscientes de eso. Posiblemente porque estamos siendo obligados a consumir más productos de primera necesidad. No sé si me dejo entender. Es decir, hasta antes de la pandemia, mucha gente pues tenía, no sé, otro tipo de estilo de vida, digamos, ¿no? Ahora eso obviamente ha cambiado y también está haciendo que se replanteen los servicios tipo de restaurantes o bueno, de las cafeterías que ya vamos a hablar también. Sí, sí. Entonces, en general, lo que primero ha afectado ha sido el tema de la inmovilización, porque esas restricciones han dificultado el trabajo
de jornaleros, bueno, de todo el recurso humano que se requiere en una finca. Y algunas cuestiones bastante puntuales, ¿no? En el caso del sur me comentaba Jimmy Larico, que es el gerente de la central de cooperativas del Valle de Sandia, Sí, Secobasa, me comentaba que, bueno, su problema es otro, en realidad. Ellos están produciendo café, pero bueno, producen poco café porque allí ya desde hace varios años se implantó pues el cultivo de la hoja de coca, ¿no? sí. Y eso está, bueno, ha significado, digamos, una pérdida de material, de recurso humano para el trabajo del café, pero irónicamente, en estos meses, un efecto de la pandemia directo ha sido la caída en el precio de la hoja de coca. Ah, Eh, caramba. Imagino que es porque, no sé si estoy escuchando muy bien, ¿sí? Sí, sí, te ¿No? escucho perfecto. ¿Aló? ¿Hola? Ahí está. Sí, te escucho. Ya, perfecto. Déjame ubicar esto. Sí, sí. Habíamos perdido conexión. Te Sí, ya. decía que esto ha generado que los jornaleros vuelvan a ponerse, digamos, a disposición de más atención el tema de la producción de café, por lo menos en la zona Puno, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, es un efecto curioso, ¿no? De la pandemia, ¿no? El tema de la caída en el precio de la hoja de coca y el interés consecuente en la caficultura. Eh, sí, ¿qué más te puedo decir? En Cusco, me comentaba un gran amigo que no sé si quizá lo conoces, Rómulo Echegaray, que es el ex Sí, claro. gerente, sí, así es, comercial en Sí, lo que es desarrollo económico en Echarate, que es una de las zonas sí, productoras de café más interesantes en Cusco. Claro, el problema nuevamente ahí de la inmovilización, ¿no? Es decir, los productores no se han podido mover, antes salían, digamos, a trabajar, a vender su fuerza laboral, han tenido que quedarse en las fincas, pero él ve eso con buenos ojos. Dice, bueno, ahora los productores en realidad tienen que estar en la finca y tienen que trabajar la finca porque no pueden irse a ningún lado, ¿no? Vale decir que el tránsito en el Perú, es decir, el desplazamiento en el Perú también está, digamos, parado, o sea, detenido. No se puede viajar entre las provincias. Eh, Todavía no se ha empezado acopio en Cusco, no se sabe, ¿no? Los meses aquí más complicados, definitivos, vamos a decir aquí, son junio, julio y junio, agosto. julio. Sí, Así es, ¿no? así Es allí es. cuando se define todo, ¿no? Y claro, Y, y, sí. David, y el gobierno en este momento ha desarrollado a través del MINAG protocolo para brindarle a los productores o la Junta Nacional del Café o no sé, o sea, han desarrollado algún tipo de inductivo para que tengan los productores y los recolectores. ¿Te refieres a algún tipo de ayuda, por ejemplo, de carácter financiera, económica? No, 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 no. por ejemplo, no, por ejemplo, Colombia desarrolló un manual que le están dando y le están brindando a todos los productores, en donde están todos los indicativos de las normas sanitarias que se deben seguir ellos como productores y para sus recolectores. Así Ujú. mismo lo ha hecho Costa Rica, lo está haciendo El Salvador, lo está haciendo Honduras. Este,
y ustedes están en ese tema. ¿Alguien del sector lo ha estado haciendo o aún no se ha tocado? Sí hay un protocolo para la actividad agrícola publicado por el Minagri frente al COVID, efectivamente. Ok, Sí, sí se ha editado. Digamos, el documento está. No, lo que no podemos saber, yo por lo menos no lo sé, es cuáles han sido los la canales o efectividad. claro, cuáles van a ser los canales para que esto se vaya a implementar, digamos, ¿no? Pero sí, sí Claro. hay un protocolo, que está incluso en la página del Minagri, sí, Ah, qué bien, excelente. Bueno, sí. ahora pasemos a- al fuerte tuyo, al tema de las cafeterías. ¿Cómo ha sido el impacto para Bicetti en esta situación y para el resto de las cafeterías? Tú fuiste y has sido la primera persona que arrancó con el concepto de cafés especiales en Perú con las cafeterías. Recuerdo yo te conocí por el 2010, ¿no? Ya hace algunos años, cuando tuve la oportunidad de en aquella oportunidad liderar la competencia de cafés especiales del Perú y que hicimos todo en tu laboratorio. Desde aquel entonces, pues hemos mantenido una estrecha relación de amistad y a lo largo de estos años tú te has desarrollado y básicamente, creo que sin temor a equivocarme, Bicetti ha sido la cuna de muchos baristas que hoy día están sirviéndole a los consumidores a nivel de Lima y quizás a lo largo y ancho del Perú. Tú eres la cuna prácticamente de la educación, de la enseñanza de todos estos chicos que han iniciado en esta profesión y eso te convierte definitivamente en esa persona icónica que todo el mundo cuando habla de cafeterías y hay un referente, pues tu nombre inmediatamente sale. Eh, ¿Cómo estás haciendo tú ante esta situación? ¿Cuál es el impacto? No solamente de las cafeterías, supongo que tú perteneces a algún tipo de gremio en el que también están los restaurantes y este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se están viendo afectados? Bueno, esa es una pregunta, querido Francisco, que se está desarrollando, ¿no? Cuya respuesta se está desarrollando, ¿no? Bueno, gracias en principio por el amable reconocimiento que me haces. Yo creo, sin ningún prurito de humildad, en parte también inmerecido, creo que en realidad habemos una generación, vamos a decir, de emprendedores, iba a decir jóvenes emprendedores, pero muchos son más jóvenes, bastante más jóvenes que yo incluso, eh, que, que empezaron esto o continuaron esto o vieron, digamos, la oportunidad. Efectivamente, sí, pues yo empecé aquí en esto con Arábica hace 12 años, poco más en realidad, si que contamos todo el año que tuve de planeamiento, en fin, cuando el mercado de los cafés de especialidad en realidad no existía. Es decir, el concepto café de especialidad fue un concepto que fuimos descubriendo en el camino. Eso es lo primero en lo que me hace pensar tu pregunta como parte de la respuesta. Cuando yo abrí la cafetería arábica, como te decía, fue parte de un proyecto. Yo básicamente, tú sabes que yo he terminado, soy licenciado en filosofía, tengo una maestría en filosofía política y entonces no era ciertamente yo una persona propia del mundo del café, vengo del mundo académico, de las humanidades, pero también he sido siempre una persona muy, como me enseñó mi abuelo, digamos, muy de hacer, de, 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 de hacer, digamos, práctico, digamos, no solo teórico. Y una de las cosas que a mí me generaba, digamos,
como pena, pero sí reclamo en mi ciudad, cuando yo era estudiante, era justamente que no existían lugares como aquellos lugares los que yo leía en los libros de literatura que yo leía, que eran los cafés, ¿no? Es decir, leía pues las historias de personas que se encontraban en cafés en Francia o en España o en Nueva York, no lo sé, y yo decía, bueno, pero ¿eso dónde está aquí? Y claro, cuando volteaba a ver, veía pues, por supuesto que habían cafés, claro que sí, pero eran lugares bastante como, vamos a decir, segmentados para un público muy, digamos, o adulto o con un estatus económico también bastante alto, y era muy poco, ciertamente. Entonces, mi motivación para abrir Arábica era justamente la de darle a la ciudad un espacio totalmente democrático, un espacio donde cualquiera pudiera entrar y en principio eso partía por, evidentemente, el precio de lo que se vendía allí. No podía ser prohibitivo, no podía ser pues como uno de estos salones que habían ya en la ciudad. Y al mismo tiempo también un lugar donde la gente justamente pudiera hacer eso que el día de hoy está totalmente tachado, es decir, la aproximación social. El- y eso venía también de lo que yo había descubierto, repito, ¿no? En mi formación, es en los cafés, en la historia de los cafés, en la historia de las cafeterías, es en los cafés, en los lugares, las Donde cafeterías, se digamos, filosofaba, ¿no? y donde se gestaban muchas cosas, no solo se Claro. filosofaba, No, claro. se gestaban Los revoluciones, negocios, revoluciones, o así sea, es, todo, ¿no? En el medio de una movimientos taza de café. culturales, así es, Claro. así es. Entonces, esa era la inspiración inicial. Y eso es lo que tú, cuando fuiste a Arábica, pudiste ver, porque veías arte en las paredes, Sí. parte del público, buena parte del público en realidad era artista, literata, música, en fin. Entonces, mi motivación no era tanto la que hoy día podría ser la motivación de un emprendedor en cafeterías de tercera ola. Mi motivación era la de, digamos, crear un espacio. Por supuesto, como un poco ratón de biblioteca que he sido y que me ha gustado ser, cuando me metí en el proyecto, me metí de cabeza y dije, bueno, aquí hay que trabajar toda la cadena. No solamente yo puedo servir un café, sino que tengo que ocuparme de la calidad del producto, y eso supone pasar por el proceso de tostado, supone, en fin, supone pasar por una serie de eslabones que no conozco. Y es así como yo me mando pues el viaje a la primera finca de café que fue en el norte, justamente en la zona de Ahí, Montero. No, justamente para el no. otro lado, Ah, En en Piura, Montero. claro. Así Sí, sí. es. Y conocí, bueno, tomé contacto con los de Cepi Café, luego visité a Teodomiro Melendres en Senfro Café, Senfro, sí. eh, y bueno, y yo pues venía con la idea de comprar café. Y decía, bueno, yo voy a poner un negocio de café y yo quiero pues que me vendan un poco de su café verde, ¿no? Y de frente, ¿no? Me dice, bueno, ¿cuántos contenedores quieres? ¿No? Y yo, no, yo quiero comprar mira, Un si me puedes saco. vender un saco estaría genial, ¿no? Y recuerdo claramente el gerente comercial de Cepi Café me decía, no, no tengo para venderte un saco. No. Y dicen, perdóname, pero no me digas que no tienes ahí un montón de sacos, no puede ser que no me vendas uno. Es más, yo no te voy a pagar menos que los que te compran afuera, o sea, yo solo quiero comprarte uno. Y me vio tan tosudo, tan terco, que me dijo, mira, ¿sabes qué? Por tu terquedad te voy a vender lo que me estás pidiendo. Y fue así como empecé. Yo tenía una tostadorita, esa Hot Top, que seguro la has conocido, Sí, claro. ¿no? La pequeñita, de Sí, sí, un sí, sí. cuarto de kilo, y con eso empecé. Entonces fue así que fui descubriendo el mundo del café en general y del café de especialidad en particular. Luego de eso, bueno, evidentemente un montón de personas pasaron por el lugar y vieron esto como innovador. Y es así como esto va prendiendo un poco la llama y se empiezan a plantear ya otros conceptos. Un par de años cuando... Perdón, Sí, perdona que te interrumpa. sí, 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 A mí no, me por favor. tocó vivir a mí me tocó parte de ese proceso de la tercera ola contigo en Perú precisamente, porque como yo estaba yendo tanto a Perú, ¿no? Ese proceso evolutivo, estaban un par de cafeterías de especialidad en aquel momento y de pronto
fueron en franco crecimiento y esa tercera ola fue expandiéndose muy interesante, no solo en Lima, ¿no? Así Ya es, tú ibas, por ejemplo, a Jaén, así encontrabas es. cafés en Jaén, ibas a Villarrica, encontrabas una cafetería de especialidad en Villarrica, entonces ibas a Cusco, ¿no? Ujú, Ahí mismo en la ciudad de Cusco, o ibas a Quillabamba y también tenías la ujú. oportunidad de tomar buenos cafés. Entonces, yo agradezco esa modestia con la que tú estás hablando esta noche, ¿no? Pero hay que decir las cosas como son. Hago un paréntesis, ¿Cómo no? permíteme hacer un paréntesis porque hay una gran cantidad de gente que nos ha estado saludando y la conversación ha estado muy, muy interesante y no te he querido interrumpir. Pero eh, han hecho algunas preguntas, eh, por ejemplo, Pomas Estudios, por favor quisiera saber cómo es la situación de la caficultura en Panamá a comparación del Perú, por ejemplo. Permítame decirle que nosotros somos realmente un país extremadamente chiquitito, ¿no? Nosotros no llegamos ni siquiera a 200.000 quintales de producción anual en café. De eso, el 20%, quizás un 25% es café de especialidad. Y nosotros realmente nos distinguimos por vender taza, ¿no? Nuestro negocio es vender taza, no es vender volumen, no tenemos esa capacidad, así como Perú. Perú está entre el séptimo o el octavo, lamentablemente ha caído en el ranking de la producción mundial, que en las épocas en las que yo estaba yendo más seguido a Perú, estaba en el quinto lugar, ¿no? Y ahora debe estar por el séptimo o el octavo. Entonces, Panamá no es competitivo en ese sentido. Nosotros somos competitivos con la calidad de lo que producimos. Acá hay una pequeña cantidad de productores. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, me encanta, ¿no? Del productor peruano es ese tesón, ese amor por el sector, por la caficultura, porque ser productor en Perú no es fácil, ¿no? Ir a cualquier zona productora del Perú, hay que subirse a un avión, las zonas más cercanas están a 1 hora, hora y 15, hora y media, y de allí tomar auto, y trasladarse. Entonces, el ser productor en Perú no es cosa fácil. Yo tengo la gran ventaja de que estoy en el área de Boquete, es donde vivo, ¿no? Y puedo recorrer toda la zona cafetalera de arábicos aquí en 2 horas. ¿No? Voy de una esquina a otra en el término de 2 horas. Entonces, realmente, y es muy fácil. Entonces, creo que no podemos hacer una comparación, sería un poco injusto, pero sí nos caracterizamos por producir muy buenos cafés. Bueno, yo creo que eh, David, tú eres testigo, cada vez que yo voy, pues probamos de mis cafés y tenemos muchos amigos en común que les gusta lo que yo hago y yo de verdad lo aprecio. Madeleine, gracias, que nos está saludando. Eh, eh, Coffee Lover House pregunta en estos momentos, ¿es sostenible la actividad de las cafeterías en Perú? Bueno, estamos hablando de eso y te interrumpí. Seguimos. Eh, bueno, a ver, yo creo que la pregunta que plantea Coffee Lover House es clave, obviamente. Es la pregunta, mira, y justo tú has preguntado si es que pertenecemos a alguna asociación de restaurantes o cafeterías. Y justamente hace algunas semanas, por iniciativa precisamente de algunos amigos dueños de cafeterías, ¿no? Bueno, tenemos amigos comunes en realidad, Harry Neira, por ejemplo, César Sotomayor, que es dueño de una cafetería nueva, en realidad, pero muy, muy interesante. Karen Pisconte, que es administradora pues, de Café Verde, ¿no? Ciertamente Sí, la primera cafetería de especialidad en el Perú, bueno, sí, en el Perú. Y nos estamos agrupando para, básicamente como la forma como yo lo percibo,
veo que hay una especie de ánimo de formar una suerte de coalición, es decir, un frente común para eh, una suerte de ignorancia o de, digamos, desatención de parte de precisamente digamos, las oficinas del Estado respecto de este específico giro de negocio que ha sido un boom y tú lo has visto y recuerdo que muchas personas ya lo anticipaban, ¿no? El boom de las cafeterías en Lima, ¿qué ha significado? Y quiero decir significa, porque no quiero pensar que esto ha tenido ya o sea, que ha terminado, digamos, ¿no? Claro, Oportunidades de trabajo, de formación, obviamente de crecimiento para no solamente emprendedores en las ciudades, sino justamente para toda esa cadena que evidentemente pues empieza en la caficultura. Nosotros no trabajamos con cafés de otros lados, trabajamos con café peruano. Y obviamente las cafeterías que se abren aquí, todas siguen un poco el principio de una cafetería de tercera ola. En consecuencia, cafetería que se proyecta por esa línea tiene que trabajar con uno o con un grupo o con varios grupos de caficultores que están apostando por los cafés de especialidad. Evidentemente trabajan también bajo un esquema de comercio justo. No me refiero a la etiqueta, me refiero a la práctica comercial equitativa, digamos, ¿no? Y por descontado trabajan también con una alta, digamos, especialización en el eslabón final, que es, digamos, bueno, en uno de los eslabones finales, que es el barismo, digamos, ¿no? Entonces, nos hemos formado como un grupo, ¿no? Y estamos en permanente contacto, dándonos datos sobre proveedores, cómo hacer, porque tú sabes, las cafeterías en la actualidad son cafeterías y algunas de ellas también son tostadurías, como en el caso de Vicetti, por ejemplo. Entonces, para entrar ya más a la situación propiamente de mi empresa, claro, lo que es la cafetería propiamente está totalmente paralizado. Es decir, no eh, atiendes. no se está atendiendo. Así es. Ni Eh, delivery, no estás haciendo café para llevar. Recién los protocolos de delivery de alimentos preparados han salido y recién eso se va a dar por fases y además por llamados grupos focalizados. Es así como lo está manejando el Estado. Eso también está suponiendo algunos problemas para cafeterías pequeñas, por ejemplo, que no cumplen con la cuota de empleados o con la cuota de facturación que pide el Estado como para poder ser acreditada como un negocio que puede vender bebidas por delivery, ¿no? Lo que es cierto es que el café está considerado un producto de primera necesidad, el café tostado o en grano Sí. o molido, digamos, ¿no? Y eso se ha podido vender y se sigue vendiendo desde el primer día de la cuarentena, que es lo que estamos haciendo desde Vicetti. En realidad nosotros estamos suministrando café en grano a las casas ¿no? de nuestros clientes y algunos otros también lo están haciendo. Bueno, en grano o molido, Aquí, quiero decir. aquí nos preguntan, bueno, te preguntan, Baris, basta ya lo lograré, mi querido amigo Roberto Jean-François, y los baristas tienen asistencia para subsistir. Eh, eh, ¿Hay algo que las empresas o el Estado está haciendo para favorecer en la parte económica a los Ujú. empleados de tu cafetería, por ejemplo? Sí, claro que sí. El Estado, al principio, en marzo, principios de abril, empezó a emitir bonos para los trabajadores que correspondían al 35% de su sueldo. Porque claro, la cuarentena nos agarró a la mitad de mes, ¿no? Y tuvimos Claro. que irnos todos a la casa el 15, ¿no? Ya no podíamos atender y bueno, obviamente teníamos que pagar el sueldo, ¿no? Entonces, gracias a estos bonos y bueno, en nuestro caso particular, un poco a lo que pudimos recolectar un poco de las ventas de café que tenemos, porque nosotros también trabajamos con suministro de cafés para el sector Oreca,
es decir, cafés para restaurantes y otras cafeterías, es que se pudo cumplir con digamos, pagarles el sueldo, pero luego, claro, era complicado porque, digamos, ahí dependes mucho de tu espalda financiera, es decir, si es que tienes o no ahorros, si es que estás pensando, digamos, perdón, si es que estabas pensando en una situación como esta, pero el Estado también ha dado la posibilidad, primero bastante cuestionada, pero, a ver, muchas cosas están siendo cuestionadas ahora, de dar una suerte de licencia a los trabajadores bajo una suerte, lo que podría ser una especie de seguro de desempleo, que aquí se llama suspensión perfecta. Es decir, los trabajadores de tu empresa pueden ser, digamos, suspendidos. Entonces la empresa que no tiene recursos, no tiene que pagarle, el Estado les paga un porcentaje del sueldo, ¿no? Que es en realidad un porcentaje del sueldo mínimo. No es mucho, son 750 soles aproximadamente, vendría a ser el 75% del sueldo mínimo. Y muchas empresas han acogido eh, a ese beneficio, digamos, ¿no? Entonces el Estado lo está ofreciendo y también está ofreciendo lo que se llaman estos fondos o préstamos. Claro, veo en algunos casos también, claro, algunas empresas han decidido sencillamente despedir a los trabajadores, ¿no? Y eso, sin embargo, ha sido objeto también de cuestionamiento y hasta entiendo de sanciones también. Ha habido diferentes tipos de salidas que han dado diferentes tipos de empresas, ¿no? En Claro. nuestro caso, todo nuestro personal ha entrado en este régimen de suspensión. Ciertamente con excepción de mía, yo sigo operando porque yo, digamos, siento que soy algo Tú así estás como, tostando, empacando y haciendo sí, sí, todo lo que tienes que hacer. sí, ¿No? es decir, Claro. es como el capitán del barco se tiene que quedar, Pues digamos, hasta el sí, final, digamos, ¿no? Es así. toca, no hay de Y otra. así es, sí, y ciertamente debo decirte que aun cuando es muy demandante, o sea, yo, ¿no? Es bastante, porque si estás haciendo el trabajo de 6, 7 personas, lo estás haciendo tú solo, ¿no? Pero es muy gratificante en realidad ver, Aquí, sí. aquí te pregunta Hans, ¿cómo podrá existir una cafetería con distanciamiento social? ¿Cómo reinventarse? Mm, mm. ¿No? O Sí, sea, parece que ese es el tema fuera, obligado, ¿no? así es, sí, parece que fuera una suerte de oxímoron, ¿no? Es una contradicción. El hecho de un espacio creado y pensado en realidad desde sus orígenes históricos para la aproximación social, que al mismo tiempo mantenga el distanciamiento. Suena ilógico. He visto algunos imágenes de cafeterías o de restaurantes que ponen como que cúpulas de plástico, ¿no? Y la gente se mete ahí y comen, digamos, en una mesa que está totalmente en una suerte de cabina, que me parece horrible. Lo vi en Holanda, Eco, ¿no? En Holanda está muy así en es, sí. boga. Sí, Sí. sí, sí, sí. Eh, yo creo que en principio, tenemos que ver ahora, digamos, hacia el futuro, pensando en que quizá sí hay un después de esto. Es decir, pensando que quizá en el futuro, yo antes no lo he pensado, ¿ah? Pero es decir, antes pensaba lo contrario, cuando recién empezó esto de la cuarentena. Quizá en el futuro el distanciamiento social sencillamente no sea necesariamente nuestra forma de interactuar. Es decir, el ser humano por naturaleza, aunque eso es un poco una falacia, pero el ser humano es un animal social. Es decir, nosotros Así es. estamos de forma, vamos a decir, espontánea, siempre tratando de estar con otros. Entonces, y la cafetería es eso, es una expresión de eso. Entonces, en principio yo creo que no hay que ser fatalistas por ese lado. Creo que una forma interesante es, en términos prácticos, por ejemplo, explorar
los espacios abiertos, ¿no? Tú sabes, tú sabes que hoy, disculpa que te interrumpa, tú sabes Sí, que cómo yo no. hoy en la mañana, muy temprano, Ujú. participé de el Foro Mundial de Productores de Café. Sí, Sí, sí. ¿estuviste? A las 8, ¿no? Estaba, yo me había inscrito porque era de acceso abierto, pero lamentablemente tenía una clase y se me cruzó y no pude estar. No, era de 7 a 9, perdón. De Sí, 7 a 9, de así es, 7 a sí. 9 y cuarto más o menos duró. Sí, así es, sí. Y estuvo muy interesante porque al final coincidían los productores del mundo entero, ¿no? Que la producción va a ser sostenible, ¿no? Ujú, Que no se va a incrementar el volumen de productores, se va a mantener. Eh, Se enfocaron mucho en el tema de los precios, se enfocaron mucho en el tema de pagos adicionales por la calidad. Y al final yo me puse a conversar con algunos de ellos, perdón, amigos, y empezamos precisamente a hablar del tema de las cafeterías. Y el tema de las cafeterías va a ser un proceso evolutivo en ujú, el que todo el mundo va a tener que empezar a reinventarse, como bien lo dijo alguien por allí, y en el cual va a quedar a la imaginación nuestra, ¿no? Todos aquellos que estemos involucrados dentro del sector, vamos a tener que buscar la fórmula para empezar a ser más eficientes, ¿no? Para poder generar esos ingresos que hasta hace un par de meses estábamos acostumbrados a recibir en nuestras cafeterías. ujú, Yo, por ejemplo, estoy viendo que están haciendo eh, ventas de café con implementos, con métodos de extracción. Las cafeterías se están agarrando y están haciendo ventas de una colección privada de una determinada finca ujú, y los clientes compran esa colección privada y el productor y el barista de esa cafetería o el dueño entonces se unen en una conferencia y les explican a sus consumidores, a sus clientes, ajá, sus qué van a clientes. tomar, qué van a consumir. Entonces, ese tipo de cosas están generando definitivamente un reacomodo de lo que las cafeterías y el papel que deben jugar las cafeterías. Entonces, al menos sabemos que la producción, o al menos se piensa, se va a mantener a pesar Ujú, del incremento de Brasil enormemente, de la disminución del resto de los arábicas en el mundo, pero el incremento de los robustas, ¿no? Que es lo que ha sido un factor detonante y determinante en estos últimos días, que las producciones de robusta se han disparado y que los arábicas han caído de cierta forma, más no tanto ujú. en Brasil, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad, David, y tú eres una persona que realmente siempre ha mirado con luces largas, eres muy innovador, ¿no? Y yo sé que definitivamente tú no vas a pasar ese tipo de problemas, porque tienes esa capacidad. Aquí dice Barista Tangles, cafeterías constituidas pueden subsistir, pero esas cafeterías que se emprendieron en esos últimos 2 años es muy complicado y uno evalúa cuál será nuestro futuro. Sara Augusto, Mm, el Estado solo está ayudando a un grupo privilegiado, más no ujú. a la totalidad de los caficultores o pequeños productores, ¿no? Vaya, cosas muy Sí, puntuales de tu país, ¿no? efectivamente, sí, Francisco. Bueno, primero es muy importante lo que está mencionando esta persona, pero regresar a lo anterior, a estas ideas que tú estás planteando, que creo están relacionadas con algo que planteaste desde un principio, cuando abrimos esta conversación. Y es totalmente cierto, ¿no? Aun cuando estamos obligados a distanciarnos, eh, físicamente, nos estamos aproximando o estamos encontrando formas de aproximarnos. Entonces, yo creo que precisamente eso
es lo que va a permitir que la experiencia de este producto, y no solo de este producto, déjame decirte, tú sabes que el Perú ha vivido y vive todavía una llamada revolución gastronómica, es decir, su gastronomía en los últimos ya 20 años, digamos, ha constituido una industria muy importante para el país. Y es interesante, una de las consecuencias de esto, de esta cuarentena, es que, claro, mucha gente tiene que cocinar más en casa, ¿no? Ya no puedes pedir delivery, bueno, hasta la semana pasada, o hasta esta semana, perdón, no puedes ir a un restaurante porque están todos cerrados. Entonces, ahora muchos restaurantes están ofreciendo la experiencia de llevarte más o menos los insumos, más o menos prehechos, con una suerte de tutorial para que tú lo termines en la casa, ¿no? Esto, yo creo, además la cocina es un espacio, es el foco, ¿no? Es el hogar, el fogar, ¿no? Es el Claro, espacio donde se reúne la familia. mm, la Entonces, esa es familia, sí. una nueva dimensión de significación para la vida colectiva. Y creo que en torno del café eso también está ocurriendo. Tú dices, por ejemplo, están vendiendo cafés con métodos. Bueno, es en realidad, bueno, uno no lo hubiera deseado de esta forma, pero es en realidad pareciera una suerte de momento ideal para que todos en casa aprendamos un poco más sobre el barismo, sobre la cadena de valor del café, sobre la cata, sobre todos Y la estos cultura, elementos, ¿no? la cultura en general. Insisto, uno no hubiera querido que estas fueran las condiciones para que eso se dé, pero finalmente eso se está dando y es algo que sin duda yo creo las cafeterías o los empresarios, que esto es en relación con lo que decía esta última persona, deberíamos mirar. Un emprendedor es por definición alguien que no se va a detener al primer tropiezo. Así es. Y eso lo sabemos, es decir, y nosotros no hemos tenido pocos en nuestro camino, ¿no? Y ver esto como sí, efectivamente, un reto duro, muy difícil, porque nos pone la ecuación con una cantidad de variables muy complejas. Pero si de verdad queremos seguir en esto, un poco lo que tenemos que hacer es estar todo el tiempo con las antenas paradas y ver, digamos, de dónde es que podemos sacar esa idea que nos puede inspirar y vamos, es decir, ir por ella en realidad, ¿no? Se están viendo cosas interesantes aquí, Sí, definitivamente, sí. sí, Dice mi amigo Roberto Jean-François, este es un momento de aprendizaje. Hay que fomentarlo compartiendo contenido de valor. así Y es, definitivamente es así, ¿no? así Y es. yo creo que es buena la oportunidad. Hago una retrospección. Hace un momento, Aimé Valdés nos hizo una pregunta sobre si nosotros en las cafeterías tenemos la capacidad de la trazabilidad de lo que allí damos. Pues sí, sí, muchos de nuestros clientes nos exigen a los productores un proceso de trazabilidad, ¿no? En el caso particular nuestro, yo, cada lote de café está debidamente identificado, ¿no? Y yo puedo llegar a saber hasta quién lo cosechó. Entonces, sí tengo un proceso de trazabilidad completo y supongo pues que tú en tu proceso de la Claro, cafetería también exiges tu proceso de trazabilidad, así que ahí sí manejamos un proceso de trazabilidad bastante claro. bien interesante. Eso es ahora una especie de dictum, es un mandato, ¿no? Así Y es. los, digamos, los tostadores lo sabemos, no podemos presentar un café sin decir de dónde viene, ¿no? Y es ya desde hace mucho tiempo en realidad esto se ha planteado como, como eso, como una condición sine qua non, ¿no? Así es, así es. Bueno, David, muchísimas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo. De verdad, quiero agradecerte el espacio que me has brindado. Sé que es muy ocupado, este,
pero aprecio sobremanera la oportunidad que me has brindado para compartir con tus seguidores, con los nuestros, y hablar un poco de esas experiencias tuyas a lo largo de muchos años en el mundo del café. Como último, y esto es una petición, usted tiene un compromiso conmigo, tan pronto se reanuden los vuelos, yo voy para Perú porque usted tiene una deuda conmigo. Señores, el dulce de zanahoria más espectacular del mundo no está en Bicetti, o sea, yo no les puedo decir, no, ni les puedo describir lo delicioso de ese pastel de zanahoria que me lo traigo para Panamá en el avión, así, literal, no es broma, no, gracias a la cortesía de David, no, me debes un dulce de zanahoria para mi próxima visita a tu cafetería. Salúdame a Claudia, un besito al bebé, te agradezco de verdad, eres muy atento, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Francisco, y de verdad créeme que espero con ansias que llegue el momento en el que pueda pagar esa deuda, además acompañado de un excelente café. Te agradezco mucho Excelente, el ¿no? honor. Gracias a ti, gracias a ti. Bendiciones. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Bueno, quiero agradecerle por haber participado con nosotros la noche de hoy. La verdad es que hubo preguntas que no pude responder. Estábamos tan eh, inmiscuidos en la conversación con David, que pues, no pude tener la oportunidad de resolver todas esas inquietudes. Vamos a estar el día viernes conversando con un gran amigo, un especialista en el turismo, en la gastronomía, es Roberto Bianfrancois, un amigo de muchos años, muy querido por mí, con una vasta y larga trayectoria en el mundo gastronómico. Y pues vamos a compartir aspectos de café, gastronomía, turismo, y él tiene aspectos de vista muy importantes que me gustaría compartir con todos ustedes en nuestro próximo live. Entonces, agradecerles a cada uno de ustedes la participación esta noche y será hasta otra oportunidad. Que pasen buenas noches, que descansen. Gracias, saludos.